Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, giros en la historia por designio divino. Quizá nosotros estamos más acostumbrados a pensar que la historia y los cambios que puedan haber en la historia son cosa y asunto nuestro. Pues les tengo una noticia. Hay ocasiones en que la historia experimenta ciertos giros y esto es por causa de cierta intervención divina, y hoy en este programa vamos a ver algunas razones para esa intervención de Dios. Así es que este es nuestro tema, giros en la historia por designio divino. Y quiero decir que estos giros en la historia por intervención divina puede ser en la historia de un individuo, en la historia de una familia o en la historia de una colectividad, de una nación. Atención a este interesante texto bíblico, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 15, dice así: Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Algo pasó. En este caso, el gobernante se fue en una dirección contraria a lo que era mejor para su pueblo. Y esto sucedió, dice que fue un giro en la historia. Y sucedió para que se cumpliera la palabra que Dios había dado por medio de un profeta. ¿Sabe? A veces vemos suceder cosas que no se entienden, pero es Dios actuando. Porque amigos, déjenme decirles algo, Dios no está solo para cumplir nuestros deseos, para cumplir nuestros caprichos, Dios también está para cumplir su voluntad, para expresar su soberanía e incluso para disciplinar a un individuo, a una familia o a un pueblo entero. Esto lo que debe a nosotros producirnos, amigos, es un incremento, valga el uso del término, de nuestro temor de Dios. Es que Dios no es un espectador pasivo en ninguna manera. Dios está observando las actitudes y conductas de nosotros los humanos, y hay un momento que puede ser que Dios se canse un poco de nosotros, de nuestro extravío, de nuestra rebeldía o simplemente de nuestras acciones, y entonces Dios produzca esto que la Biblia llamó giros en la historia para tratar con nuestras vidas o para cumplir, como en el caso del texto bíblico leído, una palabra que un profeta soltó sobre la historia de ese pueblo. Pues bien, es una escritura, yo diría, bastante elocuente respecto a cómo estas cosas suceden. Hay verdaderos misterios que nosotros no podemos descifrar. Y no necesariamente solo cuando las cosas pintan como a nosotros nos gustan es que podemos decir, Dios está interviniendo. A veces la cosa puede pintar muy mal y es porque Dios ha intervenido. Así es que esto requiere, amigos, mucho discernimiento, mucho temor de Dios y yo diría incursionar en el conocimiento de la Biblia, que es la que nos da las señales, los signos para poder interpretar nosotros las circunstancias en las que vivimos y los tiempos que corren también. Pues bien, con esta escritura de fondo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué surgen giros en la historia por designio divino? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que se provoque al Dios creador de todas las cosas, al juez de toda la tierra, y Él traiga estos giros en la historia? Primera respuesta: surgen giros en la historia por designio divino
por el pecado de una nación o por el pecado de sus gobernantes. Y noten, estoy empezando por una macro situación a observar antes de llegar a los individuos en particular. El pecado de una nación o el pecado de sus gobernantes. Cuando digo el pecado de una nación, amigos, a lo que hago referencia es al pecado de la colectividad. Una nación puede tener buenos gobernantes y pésimos ciudadanos. Y también puede ser al revés, buenos ciudadanos con malos gobernantes. Pues el caso es que a veces las naciones pecan delante de Dios. Se va acumulando una cuenta, se va acumulando una factura, y hay un momento que Dios permite ciertas cosas. Les voy a decir algo. No sé cuánto estén o no de acuerdo conmigo, pero hay ciertas circunstancias que pasan en las naciones que a veces son producto del trato de Dios. Circunstancias difíciles, verdaderas tragedias incluso nacionales, que son producto de Dios tratando con ese pueblo. Porque a veces nosotros pensamos, por ejemplo, un pueblo pobre, por decirlo así, una nación pobre, que porque son pobres, que esa es la excusa, y que porque son pobres no les puede sobrevenir algo malo por sus pecados. Es un error. Es que no se trata de ser pobre o de ser rico, se trata simplemente de pecar. La nación que peca recibirá como retribución un giro no esperado y no gratificante en su historia. También puede ser el caso de los gobernantes. El pecado de los gobernantes puede traer mucha miseria y puede traer trato de Dios, bueno, dicho en términos más de uso común, puede traer castigo divino. Pastor René, ¿que Dios puede castigar a la gente así? No me reclame a mí, reclámele a Dios mismo. Claro que Él castiga el pecado de la gente. Las grandes evidencias como el diluvio universal es una afirmación incuestionable de que Dios puede cansarse del pecado, ya sea de una nación o ya sea de sus gobernantes. Así es que esta es la primera respuesta. Surgen giros en la historia por designio divino, por el pecado de una nación o de sus gobernantes. Segunda respuesta, también esos giros por intervención divina surgen por el pecado de un cabeza de familia. Noten que comienzo a cerrar el círculo. Hablé de una nación, de una sociedad como un todo, pero ahora vamos a incluir un cabeza de familia. La Biblia dice con toda claridad que Dios visita. Oigan qué término utiliza. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Significa que el pecado de un cabeza de familia puede afectar la historia de 3 y 4 generaciones por delante. Hombre, gente que no ha nacido todavía puede venir a este mundo ya bajo esa mala sombra del pecado del cabeza de familia. Por supuesto que hay pecados que son de un orden, ¿qué podemos decir? De un orden más cotidiano, de un orden... Bueno, pecado es pecado, no quiero decir que se clasifican los pecados entre malos y menos malos, por supuesto que no. Pero aparte de la situación... natural de que somos pecadores, hay quienes han pecado o pecan de una manera que ofende a Dios de una forma diferente. Entonces esa persona afecta su historia y afecta la historia hasta 3 y 4 generaciones por delante. De ahí pues, amigos, que hay pecados que nosotros no debiéramos en los que no debiéramos participar. Y voy a ahondar en los aspectos subsiguientes como para ampliar este aspecto, este concepto. Pero por lo pronto he de decirles que el pecado de un cabeza de familia puede hacer giros en la historia porque Dios así lo hará en consecuencia de.
¿Cómo se resuelve eso? Hay que orar. De hecho, lo ideal es traer a alguien que tiene autoridad espiritual para que bendiga a tu familia. Tú confiesas el pecado que puede ser tuyo o de alguien más en tu familia antes que tú, y tú confiesas ese pecado. Esa persona con unción y autoridad espiritual ora por tu familia, rompiendo esa cadena y declarando libre a tus generaciones. En tercer lugar, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué surgen giros en la historia por designio divino? Surgen por practicar idolatría y hechicería de manera muy, pero muy particular. Cuando mencioné el tema de un cabeza de familia pecando, afectando sus generaciones, estos son dos pecados específicos que hay que poner en la lista. Dios siempre ha estado en un pleito total, abierto contra la hechicería, los que practican cualquier forma de hechicería. Aquí entran todo lo que son esas prácticas de ocultismo, santería, hechicería, vudú, brujería, curanderos, adivinos, los que consultan a los muertos, en fin, todo eso es una gama de conductas que prácticamente es pleitear contra Dios mismo. Y ese es un pecado que siempre ha estado presente en la Biblia. El otro es la idolatría, que es, él dijo desde el principio que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. De hecho, Dios no acepta que se hagan imágenes de sí mismo. Incluso hay imágenes que se hicieron en la historia bíblica. Por ejemplo, hubo un tiempo en que Moisés construyó una serpiente de bronce y la puso en alto. Y todos los que miraban hacia la serpiente de bronce eran sanados de una gran plaga que había entre el pueblo. Pero con el tiempo esa serpiente fue destruida. De igual manera, ¿cuál es la razón? Preguntémonos, que Dios hizo desaparecer el arca de la alianza y todo lo que era algo físico, material, vinculante con Dios. Porque desde el principio Dios no quiere que nos relacionemos con Él a través de imágenes o a través de algo que nosotros construyamos. Podemos fabricar cosas artísticas que tengan algún valor espiritual, pero no para objeto de adoración. Entonces hay dos serios pecados que en la Biblia hacen que Dios intervenga, no para bendecir, sino más bien para tratar con personas, con familias y con pueblos. Uno es la práctica de la hechicería y del ocultismo, y el otro es la práctica de la adivinación, de la idolatría. Ese texto que mencioné, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, está vinculado con esto, con la hechicería y la idolatría. Entonces, amigo, yo no sé si algo de esto ha acontecido en tu familia, tú sabrás cómo responder a esto, pero si tú tienes indicios de algo de esto, mi consejo es que necesitas que se haga cierta oración, o que tú mismo en oración renuncies a eso, rompas esa cadena, para que no hayan giros bruscos en tu historia y tú preguntándote, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estoy pagando? Estás pagando prácticas de hechicería y de idolatría en tu vida o en tu núcleo familiar. Y si esto no es tanto de su agrado, porque ustedes tengan ciertas creencias, pues hombre, no se enojen conmigo, lleven el pleito a Dios y peleen con Él y con su palabra. Y en cuarto lugar, también surgen giros en la historia por designio divino por causa de la rebeldía contra Dios y rebeldía contra su palabra. Bueno, hay un texto en la Biblia
en realidad es un suceso que nos echa mucha luz sobre esto, nos trae revelación. Un rey pecó contra Dios y vino un profeta y su pecado fue de desobediencia y de una autonomía respecto a las instrucciones de Dios, que fue el mismo pecado de Adán y de Eva, desoír las instrucciones de Dios. Pues a este rey el profeta, cuando lo exhortó, le dijo lo siguiente: porque el pecado de rebeldía y de obstinación es tan serio como el de la hechicería y el de la idolatría. Entonces ya les expliqué que la hechicería y la idolatría son cosas muy serias a vista de Dios, cosas que Él no quiere que nosotros tengamos como pecado, como extravío. Y a eso se le sumó la rebeldía. La rebeldía es también uno de los pecados que más se combaten en la Biblia. De ahí pues que si hay rebeldía en tu vida, hermano, hermana, tú sabrás decirlo. Si hay rebeldía en tu vida, tú necesitas renunciar a eso, porque con rebeldía tú estás simplemente activando giros negativos en tu historia que no serán bendición para ti. Vuelvo al texto leído, Primero de Reyes, capítulo 12 y verso 15. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Y aclara el autor: este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Un giro provocado por Dios por causa de ciertos pecados. ¿Y por qué surgen estos giros? Ha sido la pregunta. Por designio divino, giros negativos en la historia de personas, de familias, de naciones, por 4 razones básicamente. 1, por el pecado de la nación o de sus gobernantes. 2, por el pecado de un cabeza de familia. 3, por practicar idolatría y hechicería. Y 4, por rebeldía contra Dios y su palabra. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Giros en la historia por designio divino. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.